comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hola, muy buenas noches para todas las personas que están conectadas el día de hoy a nuestro programa Ládralo. Hoy es 24 de noviembre de 2021 y mi nombre es Juliana Barberi y soy la directora de la corporación. Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, abogado de la Corporación Raya, también muy contento de estar hoy aquí en este nuevo programa. Y el día de hoy tenemos como invitado a Gonzalo Pérez Pexic, quien es, ahorita pues voy a dar su perfil académico, pero es una persona que escuché hablar en uno de los congresos de derecho animal que hubo recientemente, o los espacios, escenarios de aprendizaje acerca del derecho animal, y me encantó. Pues ya lo había escuchado hace años y hace un año, y me encantó todo lo que hay en su ponencia, y precisamente en esa ponencia que tiene que ver con los que hemos denominado animales invasores, y ese es el tema del día de hoy en nuestro programa. Recuerden, primero que todo, hola Gonzalo, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchísimas gracias y bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad que estoy sumamente feliz de compartir este tan importante espacio con ustedes. Como recordábamos hace un ratito, yo también los he escuchado, a Gabriel, que en aquel congreso hermoso de Córdoba, ¿no? Internacional, a favor de los derechos de los demás animales. Insisto, cuando no sabíamos lo que era el COVID, ¿no? Que parece tan lejano en el tiempo, pero fue 2019. Así es, así es. Voy a saludar primero a las personas que se están conectando. Está Mila B, Lida, Paula, un saludo, muchas gracias por estar ahí. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través de nuestros chats en Facebook, YouTube y Twitter para que vamos haciendo una conversación conjunta sobre este tema. Y recuerden darle like a este video, compartir y comentar, y por supuesto guardarlo para una ocasión futura. Gonzalo, primero, antes de empezar el tema del programa, tenemos dos preguntas que son las más difíciles. La primera pregunta es, ¿cuáles son tus hobbies y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, estas cosas las trato mucho con la psicóloga todos los días martes a las 16 horas, así que podría hacer un pequeño resumen. Mira, yo te cuento, mi amor absoluto es el dibujo, en realidad. O sea, que yo sea abogado es un error en la Matrix, es un error, porque yo me iba a dedicar al dibujo, en realidad. Después, a los 17 años me dijeron el dibujo déjalo como hobby, vos tenés que salir a trabajar como una persona de bien, así, me digo, bueno, quiero estudiar filosofía, no, me dijeron, bueno, antropología, no, sociología, no, ciencia política, no, ¿y qué tengo que hacer? Abogado, me dijeron. Terminé como abogado, padecí la carrera, a mí no me gustaba la abogacía, pero siempre me gustó enseñar y me gustó la filosofía. Y me dediqué después a la docencia, y dejé el dibujo, que era mi amor, solamente ahí como hobby. Y hasta que la vida, ¿no?, que tiene estas vueltas, me encontré en un año muy lindo con Silvina Peseta, que ya estuvieron con ella había sido profesora mía de epistemología en el profesorado para la enseñanza media y superior en ciencias jurídicas. Y ella fue la que me conecta con la filosofía, específicamente con el tema de los demás animales, y ahí comienza toda una transformación en mi cabeza absoluta que hace que hoy esté acá feliz porque en algún punto me amigué con el derecho, y tengo pensado en un proyecto en mi cabeza, vincularlo con el dibujo para empezar a ilustrar cuentos infantiles con perspectiva antiespecista. Espectacular. Apoyo. Y me parece que es importante porque tengo la manía de entrar a todas las librerías y ver los cuentos infantiles, a ver cómo, ¿no?, se ilustra, cómo se presentan, ¿no?, a los demás animales. Y bueno, está el de granja, el de laboratorio, el de pues no, o sea, y hay cuentos infantiles con perspectiva antiespecista, poquitos, pero hay muy buenos, y me parece que ahí es el rumbo, ¿no?, para empezar
a trabajar en la educación que tenemos, que es especista, ¿no? Se basa en la desindividualización de los animales, en la cosificación, en la dicotomización. Así que bueno, me parece que mi rumbo dentro de unos años va a encontrar de vuelta el dibujo ya no como hobby, sino como algo más firme. Bueno, y la segunda pregunta, primero saludamos a Lucía Agostina y a Laura Cufre, espero haber pronunciado los apellidos, el apellido bien. La segunda pregunta es, ¿cuál fue la última película que te viste? Uy, mira, me vi una. Yo debo reconocer que soy fan absoluto de las películas de terror, me encantan. Y buscando encontré una que es Lamb. Y la verdad me voló la cabeza porque hay muchos temas de esta dualidad humano-animal que se presenta. No les quiero spoilear la película, se los recomiendo si quieren trabajar la dualidad humano-animal. Es muy buena, les podrá parecer muy lenta por momentos, se las recomiendo porque pone en crisis justamente esa dicotomía. Se las recomiendo, una película que no, creo que es del año pasado, o sea, hace poquito, hace muy poquito, muy buena, la vi, de hecho hablé con una persona que también recomiendo muchísimo las lecturas, que se llama Micaela Anzoátegui, que es doctora en filosofía, que trabaja justamente el tema del antropocentrismo, ¿no? Y de la crisis hoy en día del antropocentrismo, a la luz de la teoría de la evolución y demás, y le encantó también, así que bueno, esa es mi última película, se las recomiendo, no tengo dudas. Yo fui pensando que era una película de terror y me planteé un montón de otras cosas. Listo, Gonzalo, muchas gracias también por esa recomendación. Ojalá y hayan tomado nota sobre estas recomendaciones de Gonzalo. Primero, saludar a doña Marta, que ya se conectó, y a Tomoe, que está también por ahí. Hola y bienvenido y bienvenida. Ahora voy por aquí a tomar un poquito de agua para compartirles el perfil de Gonzalo. Gonzalo es abogado de la Universidad de Buenos Aires, es profesor para la enseñanza media y superior en ciencias jurídicas de la misma universidad, magíster en filosofía de derecho también de la UBA, adjunto de la asignatura Animales como sujetos de esta universidad, adjunto interino de la asignatura Derechos Reales, docente de la especialización en bienestar animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, director del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina, e investigador de UACIT. Gonzalo, tremendo perfil aquí. También muy contentos de tenerte, de poder compartir con vos desde todas estas experiencias que seguramente has ido adquiriendo a partir de todos estos espacios en la investigación, en la docencia, y bueno, que este sea un espacio para conversar un poquito a partir de todo esto. Ahora sí, empezando el programa, el perro en cualquier momento va a ladrar, lo estoy viendo con cara de que va a empezar a ladrar, pero quiero empezar el programa con pues una reflexión. Hemos tenido una tarde bastante, ¿qué diré yo? Emocionante. Porque algunas personas, específicamente pues como algunos biólogos, se enteraron de este programa, se enteraron de este programa, y en una charla que tuvieron esta tarde pues mencionaron el tema, y de una manera bastante, pues en mi concepto, bastante despectiva y como extraña que una persona que es académica haga ese tipo de afirmaciones, que es que nosotros somos los jinetes animalistas del apocalipsis ecológico, lo cual me parece rarísimo, y utilizar la imagen y todo esto, y es un tema que precisamente es el subtítulo del programa del día de hoy, y es éticas ambientalistas contra las éticas animales. ¿Están verdaderamente en contra? ¿Se deberían entonces mejor complementar? ¿Cuál debería ser ese funcionamiento? Ese es el tema del día del programa. Vamos a analizar desde esa perspectiva de qué son los animales que nosotros hemos denominado invasores, cuál es esa dinámica que ellos tienen en el planeta, cuál ha sido nuestra responsabilidad
para que estas situaciones se creen, y además cuál es nuestra responsabilidad ante las situaciones una vez creadas, y entender también, creo yo, pues precisamente estamos hablando con un abogado de la necesidad de que estos temas se aborden desde una forma, de una manera interdisciplinar, y que no sea simplemente soy biólogo y soy el único que puedo opinar, soy ecólogo y soy el único que puedo opinar, sino es algo que vamos a construir, pues que se tiene que construir como todo lo que sucede en la Tierra de forma colectiva, ¿cierto? Entonces empecemos hablando, pues haciendo una pequeña introducción al tema, entendiendo que hemos hecho esa diferenciación dicotómica, como lo hablabas al principio cuando recomendabas la película, de que hay unos animales que son domesticados y hay que hay unos animales que son silvestres. Eso lo dice Kimlicka Donaldson en uno de sus libros que se llama Zoópolis, que a propósito Andrea Padilla, concejal de Bogotá, ha estado trabajando el tema de Zoópolis allá en, en, en esa ciudad. Pero entonces hablemos un poco de estos dos conceptos, pues hablar de especies domesticadas y especies silvestres. ¿Qué diferencias hay entre ellas? Hay unas diferencias en términos de adaptación, hay unas diferencias en términos de dependencia y de vulnerabilidad. Claro, bueno, lo primero es hacer una breve reflexión respecto, bueno, de lo que dijiste, de los biólogos, ¿no? Cuando se enteraron de esta charla. Yo me estoy enterando ahora, pero vos sabés que no me llama la atención, porque es un tema este, el de las especies exóticas e invasoras, que causa muchos conflictos. O sea, son debates muy picantes, podríamos decir, pero siempre yo creo que vamos con respeto, ¿no? A relacionar estos temas de la biología y demás con cuestiones de filosofía moral, y muchas veces nos encontramos con esa valla, ¿no? Como, bueno, son, hablando, ¿no? Por ejemplo, de biólogos, bueno, son campos de saber que no admiten diálogo, ¿no? Con otros ámbitos, que producen conocimiento para ellos, que son las voces autorizadas. Y en realidad la construcción del conocimiento es colectivo. Pongo un ejemplo, en la materia que tengo a cargo en la Universidad de Buenos Aires de animales como sujetos, no solamente estoy como abogado impartiendo las clases, hay doctoras en filosofía, hay psicólogas, hay veterinarias, es decir, porque necesitamos escuchar otros campos, porque es imposible saber todo. Es imposible. O sea, puedo leer muchísimo de otros campos, pero no son mi formación base. Pero lo interesante es poder leer todo y poder dialogar con dichos campos. Y sin embargo, nosotros que tenemos esa apertura, nos encontramos, ¿no?, con esta muralla al otro lado, y nos hemos ridiculizado en parte, y la verdad es que es muy poco académico justamente eso, ¿no? Ya no escuchar al otro, ¿no? Es llama la atención, y bueno, y me parece que es poco académico. Así que bueno, esa es mi reflexión, por eso es que me enteré ahora del conflicto, pero la verdad es que no me llama la atención, porque yo sé que este es un tema extremadamente complejo y que suele en el 95% de los casos causar esa reacción, ¿sí? Bueno, por eso también me animé a escribir sobre eso, que no son ideas mías, no es que Gonzalo se levantó un día y dijo lo que dijo, por ejemplo, en ese artículo que se publicó en la revista latinoamericana de estudios críticos animales, que es el que les proporcioné, que se llama Materiales para defender los derechos de los animales liminales, que se publicó hacia fines del año pasado. No es que me levanté un día e inventé todo lo que está ahí, sino que es el reflejo de un montón de estudios, incluso llevados a cabo por biólogos, que plantean cuestiones alternativas a los discursos tradicionales. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿por qué todos esos estudios están invisibilizados? ¿Por qué están invisibilizados? ¿Por qué nadie nombra a estos otros discursos? Y ahí es donde sí, lo que hago es introducir la idea de que los discursos tradicionales sobre especies exóticas e invasoras están apoyados en estigmas, en estereotipos y en prejuicios.
por la estabilidad precisamente que tienen esos discursos tradicionales que no se ven conmovidos frente a la acción justamente de conocimientos nuevos. Y bueno, así un poco comienza, digamos, mi trabajo, que no es algo, insisto, que invento, sino que más que nada una recopilación de estudios anteriores. Esa es como la primera reflexión a cuento de lo que me había contado Juliana. Y lo segundo, que es hablar de Zoopolis, ¿no? Esta propuesta de dos autores canadienses que son maravillosos, Will Klimnicka y Sue Donaldson, a los que, y acá es muy importante mencionar la Silvina Peseta, tenemos acceso en castellano a esa obra gracias a la traducción que hace ella. Si bien hay dos traducciones, la traducción de Silvina me parece que es la que se ajusta, digamos, más y la verdad es que le debemos a ella esta propuesta que realmente está muy buena, si bien es una propuesta que no es obviamente compartida por todas las teóricas y los teóricos animalistas, es decir, que ha recibido también observaciones y críticas, pero que sin embargo me parece, digamos, la propuesta más interesante y más coherente para pensar los derechos de los demás animales, ¿no? Desde una teoría política, ¿no? Así que bueno, si quieren les cuento un poco eso. Donaldson y Klimnicka lo que plantean ahí más que nada es, bueno, cómo distribuir los derechos positivos, ¿no? Entre los demás animales. ¿Por qué? Por lo siguiente, desde siempre se luchó por los derechos negativos de los demás animales. ¿Sí? Los derechos negativos son derechos de abstención, de no dañar, básicamente. ¿Sí? No matar, no considerar propiedad al otro, no separar de las familias. Son todos derechos de abstención. Y esos derechos negativos encuentran justificación en la sintiencia, en esta capacidad de tener experiencias subjetivas como mínimo de dolor y placer, que presupone como habilidad la conciencia, ¿no? Que ahí también abrimos como otro abanico de mucha disputa, así que ahí hay muchísimo, hay para leer, bueno, ¿qué clase de conciencia, ¿no? Porque una palabra muy escurridiza, así que tiene varios sentidos, hasta que, bueno, podremos llegar a decir que, bueno, es de la conciencia fenoménica, ¿no? De lo que se habla, ¿no? Que justamente está enlazado con las experiencias subjetivas, no con la autoconciencia. De esa característica provienen los intereses básicos, ¿sí? Los intereses básicos que podríamos, a ver si podemos llegar a algún consenso, podemos decir el interés en vivir, que es lo mismo que decir deseo de no morir, el interés en no sufrir y el interés en la libertad, ¿sí? Que luego se tutelan con los derechos correlativos, el derecho a la vida, la integridad psicofísica, el derecho a la libertad. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nos preguntamos qué es un derecho no es más que la protección legal de un interés. Y la función de los derechos es proteger intereses. Entonces, para poder tener derechos se necesita ser sintiente, se necesita la sintiencia, es el prerequisito. ¿Por qué? Porque el prerequisito para tener intereses y los intereses a su vez son el prerequisito para tener derechos. ¿Pero qué clase de derechos? Y bueno, históricamente siempre se habla de derechos negativos, ¿no? Bueno, es no causar daño, ¿no? No causarle daño a los demás animales. Y estaba anclado ahí. Hasta que Donaldson y Klimnicka dijeron, bueno, ¿les debemos solamente eso a los demás animales? ¿Les debemos solamente no dañarlos? ¿Les debemos entonces solamente derechos negativos? Que los derechos negativos son universales, ¿sí? Son universales porque provienen solamente de la sintiencia, encuentran justificación en la sintiencia. Ellos dijeron, no, también les debemos derechos positivos, ¿sí? Que son derechos relacionales, ¿sí? Que son derechos de asistencia, ¿sí? Movilidad, utilización del espacio público, propiedad, salud, ¿sí? Son ya derechos vinculados con un hacer, no con una abstención. ¿Y estos derechos positivos cómo se distribuyen? ¿Se los debemos igual a todos los animales? Y ellos ahí dicen, no, se los debemos relacionado, o en función, mejor dicho,
con las interacciones que mantienen los distintos animales con las comunidades políticas de los seres humanos. Entonces, pensemos, nos relacionamos igual con un perro, con una paloma y con un león, no nos relacionamos, ni ellos se relacionan con nosotros de igual manera. Entonces, ahí es donde proponen la clasificación entre animales domesticados, por una parte, animales silvestres, por la otra, algunas traducciones, animales salvajes. Yo prefiero esto, me convencí de utilizar, ¿no?, silvestre más que salvaje, para no caer en el dualismo entre salvaje como opuesto a la barbarie, ¿no? No sé, silvestre tiene ya otra connotación la palabra. Y en el medio, que es un gran avance, porque lo visibilizan ellos, son los animales liminales, los que están justamente en el límite, en las fronteras entre los animales domesticados y los animales silvestres. Estos tres grupos no son clasificaciones biológicas rígidas, porque incluso podemos tener el mismo animal en cualquiera de los tres grupos. Pensemos los conejos, ¿sí? Acá hago una pequeña nota al pie: los animales domesticados, aquellos que han sido creados o modificados por los seres humanos para poder satisfacer nuestros intereses. En el otro extremo, los animales silvestres, la verdad, no tienen intención al menos de relacionarse con nosotros, incluso buscan muchas veces escapar del contacto de los seres humanos. Y en el medio, los animales liminales, que son aquellos que viven en nuestras comunidades, en nuestro asentamiento, así tienen una dependencia vinculada al asentamiento de los seres humanos, no a los seres humanos individualmente considerados, no a seres humanos específicos, ¿sí? Por eso es que su dependencia no es específica, salvo muy raras excepciones. Y estos animales liminales que fueron totalmente invisibles a lo largo, ¿no?, de toda la ética animal, ¿sí? ¿Por qué? Y porque siempre se piensa en los extremos: domesticado por una parte, silvestre por el otro. Bueno, ¿y qué pasa con todos los que están en el medio? ¿Sí? Y yo le decía, con los conejos, por ejemplo, están en los tres grupos. Entonces no son clasificaciones biológicas rígidas, pero sí son grupos. O sea, esta división, ¿para qué sirve? Para justamente ver cómo la mayoría, ¿sí?, de los domesticados, como de los liminales, los silvestres, se relacionan con las comunidades políticas de seres humanos, y a partir de ahí ver, bueno, qué derechos positivos, ¿no?, se le debe a cada grupo. Se va entendiendo, digamos, hasta acá. Un poco esa es la propuesta. Insisto, hay teóricas y hay teóricos que dicen no, que los derechos positivos, ¿sí?, se deben también en razón de la sintiencia, y no hay que dividir, digamos, entre los grupos. Incluso hay filósofos que no están de acuerdo ni siquiera con la palabra liminal, y deciden llamarlos animales silvestres que viven en las áreas urbanas o suburbanas. O sea, nada de esto que estoy, digamos, diciendo es palabra santa, porque esto es muy importante, pues no nos movemos como se mueven las religiones, sino que son todas propuestas, ¿sí? Como propuestas son herramientas para pensar qué es lo mejor, digamos, para los demás animales. Y bueno, y en el marco de eso es que adherimos a tal o cual postura. Pero nada de todo esto, digamos, está exento de crítica por teóricos, incluso animalistas. Esto siempre es como importante remarcarlo. Por eso siempre estoy como tranquilo cuando expongo estas cosas, ¿no? Porque, no, digamos, para mí son buenas herramientas. Yo adhiero, digamos, a lo que considero que son buenas herramientas para los demás animales. Todo tiene sus críticas y todo es perfeccionable incluso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando vamos a estudiar los animales liminales, que fue a partir de ahí en donde hago el cruce con las especies exóticas invasoras que da nacimiento a ese artículo que les cité hace un ratito, estos animales liminales que tienen esta dependencia que no es específica, ¿sí? Porque piensen en las palomas, por ejemplo, no tiene una dependencia a Gabriel, por ejemplo, las palomas de la esquina de ahí no tienen una dependencia específica a Gabriel, salvo raras excepciones. Por ejemplo, una paloma rescatada que ya no puede, por ejemplo, volar por su propio medio y demás, y depende de Gabriel, que la rescató el otro día. Bueno, salvo esas excepciones, pero también que tienen una dependencia que es flexible, es decir, tienen la habilidad de buscar opciones para satisfacer sus intereses cuando sus fuentes principales que las satisfacían, bueno,
corren riesgos. Hay un caso muy emblemático en época de inicio de la pandemia, con las cuarentenas, cuando cerraron los polos gastronómicos con los roedores, que se vieron, ¿sí?, forzados a buscar otras opciones para satisfacer sus necesidades vinculadas a alimentación. ¿Veis? Pero siempre pueden, digamos, encontrar otras opciones. ¿Por qué? Porque su dependencia está vinculada con los asentamientos humanos. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Y dónde está la intersección? Que muchos de estos animales liminales se consideran exóticos o invasores, sobre todo invasores, y se los rotula como plagas, que es la palabra que dispara y justifica luego los programas de exterminio, ¿sí? De control poblacional o de exterminio. Bueno, ahí es, digamos, donde se da este cruce de decir, bueno, pero esta categoría de especie exótica invasora, ¿por qué la están llevando al ámbito de los animales liminales que viven en las zonas urbanas o suburbanas? Es una categoría que nace vinculada a las áreas silvestres y para los animales que son silvestres, ¿sí? Vale la redundancia. Bueno, entonces ahí, digamos, para no extenderme más, Juliana, en tus primeras preguntas, es ahí, digamos, donde se da ese cruce que da nacimiento al artículo. A partir de la propuesta de Donaldson y Klimnicka, analizar esto, ¿no? Bueno, ¿por qué había animales liminales considerados plagas por ser invasores, etcétera? Lo que sabía era que me estaba metiendo con algo que toca animales silvestres, digamos, y que toca uno de los grandes temas del ambientalismo y que marca la diferencia entre el animalismo y el ambientalismo, que es que se protegen ciertos grupos biológicos desde el ambientalismo, ni siquiera se protegen individuos, ¿no?, desde el ambientalismo, se protegen grupos biológicos, especies, ¿sí? Gonzalo, bueno, no, lo primero es que sobre lo que hablabas del rescate de las palomas y como todas estas intervenciones que podemos hacer desde lo urbano en beneficio de estos animales, vamos a tener un próximo programa, entonces por ahí para que estén muy pendientes escuchándolo. Sobre lo que nos comentas y precisamente esa distinción entre estas especies animales, los domesticados, los silvestres y los liminales, quisiera preguntarte cuáles son, primero si te parece que hay discriminaciones o estigmatizaciones frente a estos animales y cuáles son, y si de alguna manera hay diferencias entre, bueno, cómo se estigmatiza un animal doméstico y a uno silvestre y a uno liminal. Bueno, que nos cuentes un poquito qué piensas sobre esas estigmatizaciones y Bien, discriminaciones. perfecto, Gaby. Mira, me parece que lo primero que más o menos tendríamos que tener en claro es el significado de ciertas palabras. Yo soy medio obsesivo con el tema de consensuar el significado de determinadas palabras que son claves, digamos, para poder llevar adelante una explicación, ¿no? Y acá lo que hay que hacer es acordar más o menos lo que entendemos por estigma, por estereotipo y por prejuicio, porque después todo esto decanta en discriminación, que era esto lo que vos decías. A ver, si bien, insisto, también todo esto que voy a decir puede ser núcleo de un montón de otras disputas y demás, y pueden haber 238 definiciones de estigma, de estereotipo y de prejuicio, me parece, para podernos entender ahora, podríamos decir que un estigma es un atributo profundamente desacreditado. Y vos decís, bueno, Gonzalo, ¿qué es esto? Bueno, a ver, no todo atributo indeseable, ¿sí?, que tenga alguien, es un estigma. Un estigma es una relación específica entre atributo y estereotipo negativo. Pensemos que estigma es marca, ¿no? El estigma es marca, ya por etimológicamente, ¿no? Ya es marca, bueno. Pero es una relación específica entre atributo y estereotipo negativo. ¿Por qué? Porque yo les comenté
que no todo atributo indeseable era un estigma. Solamente es aquel que choca justamente, ¿sí? Que colisiona o que es incongruente con el estereotipo que tenemos acerca de cómo debería ser alguien. Y como justamente choca contra ese estereotipo, se relaciona con un estereotipo negativo. ¿Sí? Es como si yo le dijera, es un atributo indeseable que es incongruente con un estereotipo positivo acerca de cómo es que debería ser alguien, y eso se desvía hacia el estereotipo negativo. De, bueno, ¿cómo no debería ser? ¿No? Ahora, ¿qué es un estereotipo? Bueno, es una creencia exagerada ligada a una categoría. Y el estereotipo tiene unas características que es muy importante siempre tener presente, que es que gozan de estabilidad. Y esto no podemos olvidar. Gozan de estabilidad y tienen una tendencia hacia la autoconfirmación, que esto es, digamos, lo más peligroso que tiene el estereotipo. ¿Qué significa? Que si yo planteo un argumento en defensa de un individuo, ¿sí? Que está estigmatizado porque tiene un atributo relacionado con un estereotipo negativo, ¿sí? Lo que hace el que me está escuchando es encontrar una excepción o encontrar algo que confirma el estereotipo negativo, ¿sí? Eso es que tiene una tendencia el estereotipo a la autoconfirmación. Es decir, no tengo un ejemplo, tengo un caso de allá, que entonces esto lo que hace es justificar que tal individuo es, por ejemplo, no sé, portador de enfermedades, o esto o lo otro. ¿Sí? Entonces es como muy importante, ¿sí? Por eso es que gozan de estabilidad, porque siempre tienen esta tendencia a la autoconfirmación sobre la base de siempre encontrar algún caso que lo que hace es justificar el estereotipo. ¿Sí? Ahora, el tema es que los estereotipos tienen una relación especial también con los prejuicios, y con los prejuicios. Me pueden preguntar, bueno, y Gonzalo, ¿y qué es un prejuicio? Bueno, es una antipatía apoyada en una generalización imperfecta e inflexible. Y el prejuicio comparte, sobre la base de su relación con los estereotipos, ciertas características. Una de ellas es que es muy difícil modificar un prejuicio. Pero Gonzalo, ¿cómo sabemos que estamos frente a un prejuicio? ¿Cómo sabemos que la otra persona está sosteniendo toda su posición en un prejuicio? Porque el prejuicio solamente es tal cuando es irreversible, ¿sí? Bajo la acción de conocimientos nuevos. ¿Sí? ¿Sí? Cuando vos propones conocimientos nuevos que van en contra del prejuicio, lo que hace el prejuicio es mantenerse inmutable, es irreversible, no va para atrás, no retrocede. Cuando no retrocede, ese conocimiento se transforma en un prejuicio. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, porque ¿cómo termina siendo la relación entre prejuicio y estereotipo? Bueno, y acá según los libros que he leído, los artículos que he consultado, hay dos clases de vínculo posible. O del estereotipo te vas al prejuicio, es decir, que el estereotipo te lleva de la mano, es decir, te conduce al prejuicio, o bien la gente lo que hace es apelar al estereotipo para justificar el prejuicio. O sea, esos son los dos canales de relación entre estereotipo y prejuicio. Y me parece que todo esto lo podemos observar en el análisis, ¿sí? Que se hace de los discursos que sostienen los programas de control poblacional y de erradicación de especies exóticas invasoras. ¿Sí? Me parece que ahí está la clave, ¿no? Siempre haciendo un alto y con una pequeña nota al pie, cuando hablamos de especies exóticas invasoras, no quiero hacer referencia a plantas o a otros microorganismos, ¿no? Porque especies exóticas invasoras no solamente atañe, digamos, a los animales. Eso es muy importante dejarlo en claro. Mi preocupación es cuando estamos frente a animales que se ven respaldados por pruebas suficientes en cuanto a su sintiencia, se lo resumo, cuando estamos frente a seres sintientes que son
etiquetados como especies exóticas invasoras. Entonces ahí es donde, digamos, trazo la crítica o la deconstrucción de estos discursos y trato de visibilizar estigmas, estereotipos y prejuicios en ellos. Y solamente para los seres que son sintientes, ¿no? No para todo el otro universo de especies exóticas invasoras, digamos, de otros reinos. ¿Está clarito? Muy claro y muy interesante. Y tenemos un montón de preguntas en el chat. Lo sé, por eso hoy me voy a quedar acá sentado en la silla respondiendo preguntas hasta las 4 de la mañana, hora argentina, ya veo. Por ahí, sí, porque hay yo ya me atajo, porque no tengo la solución, viste, a veces se hacen unas preguntas y no tengo la solución de nada, porque todo esto es estudiar y tratar de dar a conocer o de difundir paper o artículos académicos, lo que sea, que no se ven difundidos, es decir, que están a la sombra, digamos, de los discursos tradicionales, que podríamos llamar discursos hegemónicos en torno a las especies exóticas invasoras. Insisto con algo que voy a repetir hasta el cansancio, ¿no? Porque ya veo que me escrachan en todos lados, ¿viste? No son cosas que se le ocurrió a Gonzalo de la nada. Lo único que hizo Gonzalo fue leer, fue leer, digamos, y hacer una síntesis de lo que leyó al respecto. No, pero la mayoría son preguntas bastante, pues, como para complementar todo. Nadie está... Buenísimo. Entonces los quiero. Todavía no. Pero voy a hacer una que me parece que es pertinente, pues tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Hay otras que quizás no vamos a alcanzar a responder en el programa, pero que yo les voy a tener la solución, porque, por ejemplo, Lida, ese tema de las palomas lo vamos a hablar muy bien con la doctora Silvina Peseta el próximo programa. Entonces, ese tema te va a quedar súper claro ahí. Entonces, por eso voy a hacer primero entonces este de Lucía. Dice: además de este punto de desencuentro entre derecho animal y ambiental referido a las especies llamadas invasoras, ¿hay otros desacuerdos? Sí, pero sí, me parece acá interesante plantear bien la diferencia, ¿no?, entre la ética animal y la ética ambiental, algo que no luce complicado entender sus diferencias. Sin embargo, en la práctica parece que la gente a veces no lo tiene demasiado claro, lo cual es llamativo porque, insisto, que conceptualmente la diferencia es muy clara. A ver, pensemos en lo siguiente. Tanto la ética animal como la ética ambiental agrupan diversas corrientes, ¿sí? O sea, no hay... Uno habla por comodidad del lenguaje, ¿no? La ética animal, la ética ambiental, pero son corrientes, ¿no? Como familias, ¿sí?, que aglutinan distintas posiciones, que sí tienen puntos en común, pero después tienen distintos matices que hacen que se diferencien entre ellas. Por ejemplo, al interior de la ética ambiental hay líneas que podríamos llamar ambientalismo antropocéntrico. Yo siempre ejemplifico con lo siguiente. En la Facultad de Derecho, hacia el final de la carrera, hay materias de derecho ambiental, ¿sí? Y esas materias de derecho ambiental se llaman a veces recursos naturales, ¿sí? Recursos naturales. Entonces viene el profesor o la profesora a cargo de la materia de recursos naturales y te dice: bueno, hay que proteger el agua, hay que proteger el suelo, nos preocupa el cambio climático, y uno se pregunta: ¿y por qué te preocupa? Y no, para satisfacer los intereses de los seres humanos. Bueno, entonces, toda la justificación proviene del antropocentrismo, ¿sí? Antropocentrismo moral, más específico, ¿no? Esta posición ética, ¿sí?, que prioriza la satisfacción de los intereses de los seres humanos, ¿sí? Se centra justamente en la satisfacción preferente de los intereses de los seres humanos. También podríamos tener un antropocentrismo ambiental extendido temporalmente, cuando el mismo profesor dice: y no solamente interesa proteger el agua, el suelo, y nos preocupa el cambio climático para satisfacer los intereses actuales de los seres humanos, sino también de las generaciones futuras. Bueno, entonces ese antropocentrismo ambiental está extendido temporalmente, porque entra en juego generaciones futuras. ¿De quién? Y de seres humanos.
Esto lo vengo trabajando hace varios años en un proyecto de investigación de la Universidad de Buenos Aires, que va a dar, esperemos, en breve frutos a través de una obra colectiva que esperemos se publique el año que viene, que es repensar la solidaridad entre generaciones con perspectiva antiespecista, porque siempre de las generaciones futuras que se habla son de las poblaciones de seres humanos. Así que bueno, ahí tienen una línea al interior de la ética ambiental. Pero después hay un montón de otras líneas que comparten el holismo filosófico, ¿sí? Esto de las totalidades, ¿no? Lo que es moralmente considerable son, por ejemplo, los ecosistemas, y esto da lugar al ecocentrismo, o las especies, es decir, los grupos biológicos, pero no los individuos que la conforman. De hecho, este holismo a ver, tiene unas líneas muy interesantes en América Latina, por ejemplo, cuando se habla de Pachamama o de Madre Tierra también, ¿no? O sea, esto estamos bastante acostumbrados a escuchar estos términos, bueno, forma parte, digamos, de todas estas corrientes holistas al interior de la ética ambiental, que tienen, insisto, también sus problemas, porque estas corrientes se muestran a sí mismas, o al menos se presentan a sí mismas, como no antropocéntricas. Esto es interesante. Se muestran, o sea, hay como una división, ¿no? Ellas se muestran no antropocéntricas en comparación al ambientalismo antropocéntrico que le describía hace un ratito. Pero ¿cuál es el tema? El tema es, por ejemplo, tomando el caso del ecocentrismo, ¿no? Que los ecosistemas, ¿sí? Son moralmente considerables, entonces nos preocupan y todas nuestras acciones, nuestras obligaciones se dirigen hacia el ecosistema, es decir, hacia el sistema, pero, cuando los daños, ¿sí? Que tienen los ecosistemas o los impactos negativos que pudieran tener los ecosistemas provienen de los seres humanos, hay un punto final, ¿sí? Pero si provienen de animales, de otras especies, se avanza con programas de control poblacional o de erradicación. Eso hace que estas líneas holistas terminen siendo supuestos de pluralismo ético, porque utilizan más de un criterio para trazar el ámbito de consideración moral, es decir, de seres o entidades que merecen respeto. ¿Por qué pluralismo? Porque utilizan su criterio, por ejemplo, los ecosistemas, ¿sí? O las especies, ¿sí? Pero también los criterios propios del antropocentrismo, y el antropocentrismo es el criterio dominante en sí, es decir, que el resto de los criterios están todos subordinados, lo cual hace que toda la línea de la ética ambiental, si tanto la ética ambiental abiertamente antropocéntrica, ya sea o no extendida temporalmente, y las líneas holistas, terminen en supuesto de discriminación respecto de los animales no humanos, concretamente de especismo, ¿sí? Ya sea especismo antropocéntrico o especismo antropocentrista, es decir, discriminar individuos por no pertenecer a la especie humana o discriminar individuos que no pertenecen entre ellos a la especie humana, pero en razón del grupo biológico al cual pertenecen. Ejemplo de especismo antropocentrista. Partir, ¿sí? De la satisfacción de intereses de ciertos animales que son los nativos, por ejemplo. Los nativos. Por eso es que hay algo muy interesante, es que el ambientalismo se nutre muchísimo de los discursos nacionalistas, porque esos animales no son protegidos como los seres sintientes que son en la mayoría de los casos. Su protección deriva por ser símbolos, o sea, tienen un impacto para la identidad del lugar en el que están, y por eso después se ponen, por ejemplo, en los billetes, como en el caso de Argentina, o se prohíbe su casa, legalmente hablando, pero a veces se prohíbe más o menos media la casa, ¿sí? Por 6 meses no se puede casar, pero los otros 6 meses sí. ¿Por qué? Porque se tienen que reproducir. Entonces no te importa el individuo como el ser sintiente, a vos lo que te importa es mantener la especie, que lo que hace es representar un símbolo. Es como si yo te dijera que vas a una ciudad y decís, ¿qué hay de histórico acá? Y está este monumento, ¿y qué más? Y está esa biblioteca, ¿y qué más? Y está ese animal que está ahí, ¿no? Bueno, es lo mismo, ¿sí? Forma parte del patrimonio, ¿sí? Para hablar así, entonces forma parte del patrimonio, esos animales nativos, del lugar en donde están situados. Y esto es
muy importante, porque podríamos llamarlo esto una suerte de antropocentrismo nacionalista, ambientalismo nacionalista, ¿no? O ambientalismo antropocéntrico nacionalista. Bueno, esto que ustedes, me acuerdo que en ese congreso en el que expuse hace poquito, ustedes mismos han planteado y que comparto rotundamente. ¿Por qué? Porque esa clase de discursos nacionalistas no lo toleraríamos para los seres humanos, al menos muchos no lo toleraríamos. Si lo aplicáramos para los seres humanos, pero muy abierta, esto está muy arraigado, ¿sí? Para los animales que no pertenecen a la especie humana, con el agravante de que las políticas públicas, es decir, las políticas avaladas por la estructura estatal, apoyan la división entre nativo y la otra parte, que es el exótico, en donde muchas veces se hace el salto de exótico a invasor, porque exótico e invasor no es lo mismo, no es lo mismo, porque una cosa es ser catalogado como una especie exótica, que es aquella que principalmente por causas antrópicas, y esto es muy importante esa palabra principalmente, porque hay muchas especies que solamente aparecen así en determinado lugar, que es fuera, ¿sí?, de su área de distribución original, por ya sea voluntaria o involuntariamente, ¿no? Si estamos hablando de las causas antrópicas. Y yo ahí tengo una pequeña idea, una pequeña nota al pie, podría decir que es, habría que pensar si cuando se dan estos grandes desplazamientos, ¿no? ¿Sí? Los grandes desplazamientos de especies fuera de su área de distribución original, en alguna medida no hay alguna actividad de los seres humanos que lo está apoyando y que tendríamos que ver bien toda, digamos, la cadena causal, ¿no? Todas las causas de por qué aparece determinada especie fuera, ¿no?, del área, esto que decía, de distribución. Cuando hablo de especie, mi preocupación siempre son, vuelvo a aclarar, seres sintientes, no plantas, microorganismos. Si bien se aplica, mi preocupación es cuando esto siempre toca a los seres sintientes. Pero ser exótico, o al menos ser rotulado así con esta palabra exótico, no necesariamente conlleva, ¿sí?, o viene pegadita la palabra invasor al lado. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque el rótulo de invasor es cuando, o se da en los casos en donde esa especie exótica causa daños o tiene al menos el potencial para causar daños que podríamos agrupar en daños a las actividades económicas / infraestructura, otro grupo la salud humana, otro grupo los ecosistemas, otro grupo la biodiversidad, digamos, para sintetizar un poco el punto, ¿no? Pero, y esto es una crítica muy interesante que he encontrado en varios libros, están por allá, en ese sector, todo ese sector de ahí es todo ambientalismo y especies exóticas. Muchas veces el solo hecho de ser exótica va unido a invasor. Es decir, sin ni siquiera el análisis de si causa daños o podría el día de mañana causar daños, lo cual es muy interesante porque sigue justificando el tema de los estigmas, los estereotipos y los prejuicios que sostienen de alguna forma los discursos sobre exóticas invasoras, discursos que luego culminan, ¿no?, en los programas de control poblacional y de erradicación, ¿no? Así que bueno, un poco ese es el punto, ¿no? Eso es la ética ambiental por una parte, y del otro lado la ética animal, que también reúne varias corrientes que lo unen ciertas cosas. Por ejemplo, rechazar el especismo. Para mí, al menos, una postura ética que se pregunta sobre cómo hay que relacionarlo con los demás animales, pero que no parte de rechazar el especismo, para mí no podría formar parte de la ética ambiental, porque eso forma parte de esa posición que no parte de rechazar el especismo, para mí debería estar situada dentro de la ética antropocéntrica tradicional o alguna versión del antropocentrismo. Y el segundo criterio, ¿no?, que uniría a todas las corrientes que sí podríamos ya ahí juntar bajo
la etiqueta de ética animal, es utilizar la sintiencia al menos como criterio moralmente relevante para trazar el ámbito de consideración moral en lo que hace a la satisfacción al menos de los intereses básicos de los que hablamos hace un ratito, no morir, el interés de no sufrir, el deseo en la libertad. Generalmente esto último, porque obviamente hay autores que han planteado otros criterios, ¿se acuerdan? Tom Regan, que planteaba ser sujeto de una vida, y en su versión original, en su libro de 1983, el caso de defensa de los derechos de los animales, ser sujeto de una vida era más que simplemente, ¿no?, ser un ser sintiente, ¿no? Apelaba a la autoconciencia, más bueno, si viene un libro en 1983, sirve para, bueno, generalmente no junta, digamos, la sintiencia, pero hay autores que han planteado otros conceptos, pero igual los podríamos incluir dentro de la ética animal. Entonces, acá se ve bien clara la diferencia entre la ética animal y toda la línea de los ambientalismos, porque una cosa es que la sintiencia sea el eje, el criterio, ¿no?, para pensar a quiénes debemos respetar, ¿sí? Primero, a quiénes merecen respeto y a aquellos que tienen intereses, ¿no? Pues no todos tienen intereses, solamente los seres sintientes. Entonces, ¿quiénes tienen intereses y a quienes debemos respetar? Bueno, la sintiencia. Del otro lado, es el antropocentrismo siempre el que está oculto, con sus criterios ya recontra conocidos por todos, ¿no? Pertenecer solamente a la especie humana o determinadas características como ser racional, poseer lenguaje, cultura, etcétera. O sea, características que ya sabemos tampoco que vienen en grados, ¿no? Que radicalmente no posee el ser humano, por más que el antropocentrismo lo plantee de esa manera. Ahora bien, con las especies exóticas invasoras ya pueden ver las soluciones diferentes desde una perspectiva comprometida con el antiespecismo y las ambientales. Las ambientales dicen, no, chau, afuera las especies exóticas invasoras. Nosotros decimos, no, para un poco. Si son seres sintientes hay que respetar sus intereses. Bueno, me parece que esto es muy importante, ¿no? Tenerlo en claro. Es el único punto en el que están en desacuerdo las éticas ambientales y las animales no. Por ejemplo, desde una perspectiva comprometida, insisto, con el antiespecismo, no utilizamos a los demás animales para satisfacer nuestros intereses. Algo que no sucede en el ambientalismo, algo que no sucede con el ambientalismo. Digamos, en estas líneas del ambientalismo antropocéntricas, ya sea explícitamente o no, o más ligadas al holismo. Por lo siguiente, mientras que estamos, por ejemplo, nosotros en contra de comer animales, es decir, o bien básico, o no, y plantean otras cosas, ganadería sustentable, y a ver cuál es la carne más ética, bueno, y plantean esas cosas, sin darse cuenta, ¿no?, que la utilización de los demás animales, por ejemplo, en el ámbito de la alimentación, hay una pila así de estudios que dicen, mira que es una de las principales causas de degradación de los ecosistemas, de pérdida de la biodiversidad, de contaminación de agua, de suelo, de esa modificación claro, cambio climático, de todo, y sin embargo, no sé, siguen ahí. De hecho, acá hay algo muy interesante, que es como estas clases de ética después tienen impacto en el derecho positivo. ¿Por qué les digo esto? Habrán escuchado hasta el hartazgo ustedes hablar de los derechos de la naturaleza, y yo estoy siempre cansado de decir bien que los derechos de la naturaleza no son los derechos de los animales, y que incluso los derechos de la naturaleza se les pueden volver en contra a los animales. ¿Cuándo? Con las especies exóticas invasoras, por ejemplo. Porque ahí el derecho de la naturaleza que ya es una palabra ya, para mí hay dos palabras que son las más difíciles de todo, que es persona y naturaleza. Ahí ya tenemos las dos palabras que para mí son las más difíciles, ¿no? ¿Qué naturaleza? ¿Qué llamamos naturaleza? Es un universo. Pero ponele que con naturaleza querramos decir ecosistema, querramos decir eso. Bueno, los derechos de la naturaleza van en contra de los animales, no solamente los exóticos invasores, pues los derechos de la naturaleza exigirían, por ejemplo, los programas de control poblacional y de erradicación, sino también no tocan a la ganadería, no tocan la pesca, no tocan ninguna de las actividades que, insisto, están lo suficientemente documentados y hay muchísimo respaldo científico que causan daños a
las entidades que ellos mismos quieren proteger, ¿no? Ecosistema, la biodiversidad, etc. Y acá les traigo si me permiten, ¿no? Les traigo un ejemplito de derechos de la naturaleza y como no tiene absolutamente nada que ver con los derechos de los animales, que es el siguiente. En Argentina tenemos varios proyectos de ley sobre derechos de la naturaleza apoyados en las experiencias, por ejemplo, de Ecuador, ¿sí? O de Bolivia. Ahora, en los fundamentos de uno de estos proyectos de ley, expresamente en los fundamentos se dice así. Es importante señalar, o sea, estoy abriendo comillas, abro comillas. Es importante señalar que estos derechos no defienden una naturaleza intocada, que nos lleve, por ejemplo, a dejar de tener cultivos, pesca, ganadería u otras actividades económicas. Cito, sigo abriendo comillas. Con los derechos de la naturaleza se puede comercializar, comer carne, pescado y granos. Por ejemplo, mientras se asegure que quedan ecosistemas funcionando con sus especies, ¿cuáles? Las nativas, las nativas. Esto lo inventó Gonzalo y hay que salir a escrachar a Gonzalo. No, esto lo pueden encontrar en internet, es decir, esta es la postura, ¿sí?, de los derechos de la naturaleza que está apoyada en todas las perspectivas ambientalistas que les comenté, sobre todo las que están del lado de los holismos, ¿no? No tanto del ambientalismo antropocéntrico, no. Te dicen acá los únicos que tienen que ser sujetos de derechos son los seres humanos y después los seres humanos tienen el derecho a un ambiente sano, adecuado, esto que está plasmado en casi todas las constituciones del mundo, ¿no? Ahora, así tan diferentes, sigo profundizando las diferencias. Pregúntenle a alguien que adhiere a la ética ambiental qué hace con los animales domesticados. No tiene ni idea porque no entran los animales domesticados ahí. ¿Y qué dicen de los animales liminales? No, tampoco entran, porque lo único que le importa son ciertos silvestres que son los nativos, que después son los que aparecen en los billetes, siempre digo yo, ¿no? O sea, la ballena franco-austral, el jaguareté, por ejemplo, para citar los casos argentinos, digamos, de billetes, no digo, bueno, aparecen acá los animales que protege el ambientalismo. ¿Está claro? En cambio, de una perspectiva comprometida con el antiespecismo, y todas estas corrientes que podemos aglutinar dentro de la ética ambiental, nos importan todos los seres sintientes, los domesticados, los liminales, los silvestres. Después vemos al interior de cada una de estas posturas si los derechos positivos también corresponden a todos o dependen de los grupos. Entonces, acá lo ven bien claras las diferencias entre la ética animal y la ética ambiental. Ahora, ¿esto significa que esto es un divorcio? ¿Sí? Que no hay forma alguna de sentarnos en la misma mesa a dialogar. Bueno, hay un tema acá. Voy a generalizar, ¿no? Voy a generalizar, pueden haber excepciones. Generalmente, cuando el ambientalismo, ¿sí?, plantea alguna causa por la cual luchar, por ejemplo, incendio de los bosques, etcétera, y lleva adelante todo el tema del cambio climático y demás, nosotros apoyamos esas causas. Pero cuando nosotros necesitamos, digamos, que nos apoyen en la protección de determinados animales, el ambientalismo te suelta la mano, Entonces, si nosotros tenemos una tendencia, ¿sí?, a luchar junto con el ambientalismo por ciertas causas, porque el ambiente sí es obvio que es recontraimportante, porque esa es la satisfacción de los intereses de los seres sintientes. Eso es lo que decimos nosotros, ¿está claro? No solamente de los seres humanos, de los seres sintientes. Pero cuando necesitamos que nos ayuden, que nos respalden, sobre todo el ambientalismo, que incluso piensen en el ambientalismo, ganó muchísimo espacio académico y ganó mucho espacio político, entonces es mucho más fuerte desde ese punto de vista, ¿está claro? Entonces un apoyo de ese lugar, y es importante, ¿está claro?, para quienes nos situamos al interior de la ética animal, ¿está claro? Ahora, nos sueltan la mano, generalmente. Ahora, ¿qué habría que hacer? Y se puede generar una agenda común, y sí se puede generar una agenda común, y me parece que es uno de los desafíos. El tema de la agenda común, incluso lo plantean Donaldson y Klimnica, incluso lo recuerda siempre Silvina Peseta. Pero ahora, esta agenda común, en una de sus
tantas dimensiones que podría llegar a tener, es lo que estoy trabajando hace 4 años en el proyecto de investigación en la UBA, que esto que les contaba de reinterpretar la noción de solidaridad entre generaciones desde una perspectiva antiespecista. Necesitamos un ambientalismo auténticamente no antropocéntrico. No esa la de los holismos que dicen que son antropocéntricos porque favorecen al ecosistema, lo cual es falso, falso, porque cuando los daños provienen de los seres humanos, ¿sí? Cuando los seres humanos le causan daño a los ecosistemas, pérdida de biodiversidad, no hacen nada, ¿sí? O sea, no hacen nada, digamos, no toman las mismas medidas que toman en el caso de animales que no pertenecen a la especie humana, ¿está claro? Con lo cual tampoco estoy diciendo que hay que salir con el rifle sanitario, ¿no? Es decir, bueno, si hay que matar a estos animales como los castores, por ejemplo, en Tierra de Fuego, también hay que matar a los seres humanos. No estoy diciendo eso, a pesar de que cierto teórico ahí aislado, vinculado con el ecocentrismo, sí dice, ¿no?, que hay que extender el mismo criterio de control poblacional y de exterminio para los seres humanos, pero bueno, no, porque los seres humanos también son seres sintientes, entonces nos preocupan también. Pero entonces lo que hay que hacer es el verdadero ambientalismo no antropocéntrico, que es el que rechaza el especismo, que te dice que hay que cuidar el ambiente, sí, hay que cuidar el ambiente, hay que cuidar todo. ¿El límite dónde está? El límite está en los seres sintientes. Así como vos ponés el límite en los seres humanos, nosotros te lo reconvertimos. El límite está en los seres sintientes. Y me parece que a partir de ahí se puede llegar a un ambientalismo que pueda alcanzar alguna de sus tantas metas, ¿no? Tantas metas, que quizás no llegan porque justamente por no rechazar el especismo de base y seguir anclados en el antropocentrismo. Ya hablé demasiado. Entonces, escuchen esto. Pues yo encabezo el club de fans que estamos creando en el chat. Hay varias que estamos pues ahí como en el club de fans. Todo lo que estás diciendo, pues a mí, Gabriel sabe que a mí me encanta todo lo que estás diciendo porque tengo pues como un pensamiento bastante similar y también me ha interesado muchísimo este tema desde hace mucho tiempo. Yo he trabajado en proyectos de conservación antropocentrista, o sea, yo he trabajado en conservación, ahora mismo trabajo en conservación, continúo trabajando en conservación antropocentrista y tengo la fortuna de tener esa visión, pero también tener otra visión de que hasta hace muy poco, bueno, no muy poco, pero que decidí salirme de eso porque no me pareció que era correcto, porque me pareció que nosotros tenemos mucho más que responder ante la catástrofe ecológica que simplemente culpar a unas especies que tienen una capacidad de adaptación bastante darwinista, por cierto, de adaptación a un montón de entornos y de cosas, y entonces nosotros en ese nacionalismo del que hablábamos, que yo le llamo ecologismo nacionalista, entonces no, es que solo las de mi país y de mi patria y las especies nativas son las que importan, que es todo eso que estabas diciendo, y además de que está súper documentado que también inmediatamente una especie es exótica, se le pone el rótulo de invasora, independientemente de si puede inclusive o no ser un beneficio para las demás especies que están ahí. Exacto, mira, yo coincido con esto. A ver, y esto es darle un marco, digamos, de razonabilidad a todo. Es cierto que hay determinadas especies exóticas, fuera de su ámbito de distribución original, que causan daños o perjuicios en cada uno de estos ámbitos. Sí. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que te dicen estos estudios? Che, relativicemos un poco esto, porque se los está poniendo como la principal causa, y la principal causa, adivinen quién es, y es el ser humano la principal causa. Entonces, eso por una parte. Ahora, lo segundo, ¿dónde entra el especismo acá? Cuando tomás decisiones que no harías con el caso de los seres humanos, no lo haces con los seres humanos, sí lo haces con los... Bueno, y es ahí donde, bueno, ya se filtra toda la refutación al antropocentrismo, que esto que recontra conocemos. Ese es el punto número uno. Y Juliana, esto que vos decías y que me parece que es fantástico, y que lo rescatan estos estudios, es lo siguiente: che, los animales nos movemos desde que somos, nos movemos.
¿Cómo hizo el ser humano para llegar a cada centímetro un poco más del planeta? Caminando, y se expandió fuera de su ámbito de distribución natural. Hay simplemente especies que aparecen en determinados lugares. Ahora, acá hay un tema, que es lo siguiente. Y esto es una idea muy anclada en la ética ambiental. Pensar que los ecosistemas son estáticos en el sentido de, yo lo llamo, ¿no? Son como cajitas son como de cristal, ¿no? Se rompen y hay que volver para atrás para recomponerlo. Y en esa recomposición hay que o sacar de acá, ¿no? Sacar este animal, sacarlo de matar, básicamente. Después hay que poner este otro que se extinguió. Entonces muchas instituciones zoológicas, por ejemplo, para justificar que siguen funcionando, empiezan a reproducir artificialmente el mismo animal. Por ejemplo, el yacaré en Argentina, para citar un caso argentino, ¿sí? Falta acá. ¿Y pero por qué falta acá? Y no, porque lo comimos, o lo matamos porque dañaba al ganado, o lo que sea. Entonces ese pone y saca permanentemente del ambientalismo, que lo que hace en definitiva es, en términos religiosos, jugar siempre a ser Dios, o si no lo quieren en términos religiosos, jugar siempre a ser el propietario del mundo entero, ¿no? Pues entonces yo rompo y ¿qué hago? Y saco, pongo, mato, o sea, hago siempre eso. Entonces acá yo El siempre cuento, titeretero. pero por supuesto, siempre cuento acá la misma anécdota, una anécdota ya, para quien me escuchó alguna otra vez, siempre repito lo mismo. A principio de este año tuve una discusión muy fuerte con una persona muy ligada al holismo, ¿sí? Al ecocentrismo particularmente, y que ahí, cumplía, bueno, en ese entonces ya no, un cargo público muy importante ligado a los bosques, ¿sí? A los bosques, nativos principalmente. ¿Y cuál era la discusión? Decía, acá hay que matar los jabalíes porque los jabalíes vinieron de acá, qué sé yo. Entonces yo planteaba todo esto que les estoy contando a ustedes. Y este señor agarró su dedo y me señaló un árbol y me dijo, mira bien la rama esa que está ahí. Y le digo, sí, ¿ves que ahí hay un pajarito amarillo ahí? Sí, le digo, bueno, quedan tres, me contestó. Y quedan tres por culpa del jabalí que vino un estanciero y lo introdujo acá para comercializar su carne, etcétera. Después el jabalí se empezó a reproducir, se salió fuera de control. Dijo, yo voy a hacer todo lo posible para que mis hijos vean ese pajarito amarillo ahí. Si yo tengo que salir y matar a todos los jabalíes, lo voy a hacer, me dijo. Entonces, esto es de lo que se está hablando, ¿no? Esto de lo que se está hablando. El ambientalismo antropocéntrico extendido en el tiempo, en este caso, porque es para las generaciones futuras, en donde el pajarito amarillo no es el ser sintiente en el que hay que tutelar sus intereses, no, él sí, es una cosa para que sus hijos el día de mañana vean, es una cosa, ¿no? Una mueble que está ahí para Un que sus adorno. hijos lo vean el día de mañana. Ahora, los ecosistemas no son así, son dinámicos. Y en el marco de ese dinamismo, y esto, insisto, lo dice Gonzalo porque tuvo una mala noche y soñó pesadillas y ahora por eso dice esto que va a decir ahora, no, lo dicen todos estos otros estudios que nunca se rescatan, las especies catalogadas como exóticas e invasoras se pueden ver como novedades para los ecosistemas, nuevos grupos biológicos bajo nuevas condiciones abióticas. E incluso en este marco de novedad, situado en el marco más grande del dinamismo de los ecosistemas, las especies que hoy están catalogadas como exóticas e invasoras, siempre hablo, insisto, de seres sintientes, siempre, no me voy a cansar de decir que siempre hablo de seres sintientes, contribuyen o pueden contribuir a la realización, ¿sí?, de los objetivos actuales y futuros de conservación ambiental. ¿Por qué? Porque hay muchas de esas especies que pueden, ¿sí?, cumplir las funciones de los taxones extintos. Ese es el punto número uno. Y el punto número dos, tienen una resistencia, en muchos casos, muchísimo mayor que las nativas, ¿sí? ¿Frente a qué? Frente al cambio de los usos del suelo, frente al cambio climático, etcétera. Ahora bien, incluso habría que pensar lo siguiente. Hay ciertos animales que se sigue diciendo que son exóticos invasores y están hace más de 100 años en el lugar. Ustedes piensen en el caso de los seres humanos. ¿Dirían que un ser humano es exótico viviendo hace 100 años en el lugar donde está? Ni se nos ocurre, ni se nos pasa por la cabeza, ¿está claro? Entonces hay que empezar a, digamos, trabajar en estas nuevas ideas, ¿sí? Ahora, es muy posible que los discursos tradicionales, ¿sí?,
no se vean conmovidos por todo esto que les digo, que estoy exponiendo acá. Y eso permite visualizar los prejuicios sobre los cuales están sostenidos. ¿Por qué? Porque todos los documentos científicos que respaldan los programas de control poblacional y de erradicación, ¿sí?, vienen teñidos desde atrás por la ética ambiental. ¿Qué estudiar? ¿Cómo estudiarlo? ¿Y dónde trazar el recorte? Son todo decisiones morales. Ahora, pensando que los datos, ¿sí?, y los resultados y las conclusiones que a las que arriban estos documentos científicos, ¿no?, que provienen, o sea, donde hay una mano invisible, que son todas estas éticas ambientales, ¿no?, que de atrás está tipo titiritero, ¿no?, que están moviendo los hilos, ¿no?, estos hilos que son invisibles y que mueven los documentos científicos que apoyan los discursos sobre especies exóticas invasoras. Las conclusiones a las que llegan, que muchas veces son, sí, este causa tal daño, este otro causa tal daño, este otro, entonces hay que salir a matar, ¿está claro? Bueno, pensando incluso que esos datos sean confiables y que ciertas especies exóticas invasoras causan determinados daños, ¿qué hacer con esos datos? El qué hacer también es una decisión moral. Y esa decisión moral también está manejada por el mismo titiritero, que es alguna de las líneas de la ética ambiental. Eso es lo importante, porque los papers científicos que sustentan los discursos sobre especies exóticas invasoras, ¿cómo se presentan al público? Como objetivos. ¿Qué quiere decir acá como documento científico objetivo? Como desvinculado de consideraciones morales, y esto es falso. Está todo movido por consideraciones morales, ¿sí?, desde el recorte del tema a cómo se lleva adelante el tema y qué hacer después con los resultados del documento. Y esto es muy importante siempre tenerlo presente. Y como frutillita, ¿no?, como frutilla del postre, ¿qué podríamos decir? Que hasta el día de hoy, al menos lo que yo pude rastrear, y digo que siempre hay alguien, ¿no?, por el poder autoconfirmador de los estereotipos, que saca un documento que dice, no, acá hay una excepción. La muerte no soluciona nada, no soluciona nada. Cuando se llevan adelante los programas de control poblacional y de erradicación, han fracasado casi siempre. ¿Sí? Digo casi, digamos, para dejar a salvo si hay alguien que saca un artículo que dice falso, ¿no?, porque acá hay un supuesto del año 1983 en una isla. ¿Está claro? Entonces, gente fracasa. ¿Por qué? Porque cuando los animales ven que faltan individuos de su población, tienden a reproducirse para poder llenar esos vacíos, esos espacios. Por eso, les pongo un ejemplo, la paloma, ¿sí?, que siempre se la extermina de la forma más horrible posible, siempre ¿está claro? Y siempre está presente, ¿está claro? Entonces, ahí tienen un ejemplito, ahí tienen un ejemplo de cómo los programas de control poblacional y erradicación no sirven para nada. ¿Qué habría que hacer? ¿No? Hay que salir a controlar las poblaciones y yo estoy hablando con una veterinaria maravillosa, se llama Nuria, es una teórica también, me dice, ¿y por qué siempre hablar de control poblacional y no hablar de convivencia, no empezar a convivir? Y esto me lleva a la respuesta definitiva que le di a este ambientalista, ¿se acuerdan? Que me dijo, quiero el pajarito amarillo ahí para mi hijo el día de mañana, porque lo matan los jabalíes y se va a extinguir por culpa del jabalí. Y yo dije, no, mire, usted el jabalí lo tiene que dejar ahí, porque ahora tienen estos individuos, tienen que barajar y dar de nuevo bajo las nuevas condiciones abióticas. Y si se extingue ese pajarito amarillo, se extingue, como se extinguieron tantas otras especies que entraron en competencias con otras a lo largo de la historia, ¿sí?, a lo largo de la historia, pongan un cartel abajo que diga que se extinguió porque el ser humano introdujo un jabalí en donde no había jabalíes. Punto. Entonces, el lamento es por culpa del ser humano, no es el jabalí. ¿Está claro? Entonces, ese me parece que es un poco el espíritu, empezar a ser responsables. Ahora, ¿qué significa ser responsable de los errores que cometemos, salir y matar? No, esa no es la forma de remediar nuestros errores. Esa no es la forma, es educando y es planteando el respeto de los seres sintientes. Esa es la forma, creo, ¿no? Es como buena persona que asume, digamos, el rechazo del especismo, plantearía. Así que, bueno, si tienen algo
Antes que me quede sin saliva para seguir hablando. Gonzalo, no, qué bueno todo eso que has podido ir como hilando, ¿cierto? Y que esta conversación ha ido llevando de un tema al otro y que hemos podido abordar también desde el caso argentino, esto que es un reflejo también del mundo en general y de Latinoamérica, pues digamos con unos ejemplos muy concretos. Y creo que a partir de esto hemos podido hablar de esa importancia del lenguaje, ¿cierto? De cómo denominamos a los otros y cómo construimos unas realidades que muestran a esos otros como unos monstruos, a esos otros como unas amenazas, y cómo también desde el lenguaje, y el derecho allí tiene un lugar importante, es necesario ir transformando estas realidades, pero también hemos hablado de cómo desde el derecho se puede afrontar estos conflictos o estos aparentes conflictos de unas formas no especistas y bueno, un poco caminar hacia allá. Y simplemente para terminar, en el chat hay muchas preguntas, muchos comentarios y lamentamos pues un montón y a nosotros nos quedaron también como 20.000 preguntas por hacer, pero... Temas que se me van ocurriendo, porque Gaby, como vos muy bien decías, ustedes piensen que esta exposición de hoy forma parte del derecho positivo internacional, porque vos tenés el Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas, que te dice, che, miren los estados partes, hay que controlar o erradicar las especies que pongan en peligro los ecosistemas nativos y demás, o sea, esto forma parte del derecho positivo internacional, no son solamente, digamos, teorías éticas que no tienen anclaje en los ordenamientos jurídicos. Y de ese derecho positivo internacional se baja hacia los derechos positivos nacionales y de ahí las políticas públicas que parten desde los estados nacionales o provinciales, municipales, para, definitiva, llevar a cabo concretamente los programas de control poblacional y de erradicación. Esto es muy importante, digamos, tenerlo siempre presente, ¿no? No olvidarlo, que los discursos que sostienen, si los discursos hegemónicos tradicionales sobre especies exóticas invasoras, incluso encuentran respaldo legal. Entonces, muy bien, Gabriel, con esto que dijiste, porque diste, digamos, en la tecla de todo, ¿no? Sí, y justamente allí vendría como estos dos últimos asuntos para referirnos a ellos y no dejarlos por ahí tan en el tintero, que me parecen bien interesantes. Son dos comentarios de Daniel y de Paula en Facebook que dicen básicamente, primero una pregunta, si crees que es necesario hacer la diferencia entre especies en peligro o de especial protección debido a las amenazas y el sufrimiento que han tenido históricamente, o si eso te parece especista. Y un poco relacionado con eso, ¿cómo podríamos, digamos, afrontar este dilema que es ético, pero que además es jurídico, de abordar los conflictos que hay cuando hay una especie, entre comillas, muy entre comillas, invasora, ¿cierto? Y las especies nativas, ¿cierto? ¿Se debe invertir recursos en ello o no? ¿Cómo hacer para afrontar esos conflictos desde una manera jurídica no especista? Que hablemos de Son preguntas muy buenas, Voy a arrancar por la que sé. voy a arrancar por la que creo que tengo una respuesta un poco más interesante. Creo que por el contexto en el que estamos y en el que está la causa, creo que hay que invertir recursos, sobre todo, esto es una opinión muy personal, en capacitación. No solamente educación en clave antiespecista en general, sino en capacitar los funcionarios del Estado, de los tres poderes, ¿sí? Principalmente, podríamos decir, del Poder Judicial, que son los que el día de mañana no tienen a veces que tomar las decisiones, ¿no? Respecto de los demás animales. Pero falta mucha capacitación al respecto. Y también visibilizar lo más que se puede esta diferencia entre ética ambiental y ética animal, porque la gente en la calle tiene confundidas las nociones, a pesar de ser muy fácil visualizar sus diferencias a nivel teórico, para poder, una vez que
se pueden separar ambas clases de ética, poder construir desde ahí una agenda común con un ambientalismo verdadera y auténticamente no antropocéntrico, que es el que asume el antiespecismo, ¿no? Entonces, me parece que los recursos, por el contexto en el que estamos, podrían ser destinados a educación en términos generales y en educación específica, o sea, capacitación para los funcionarios del Estado nacional, provincial, municipal o el que se trate. Me parece que por ahí podría, insisto, esto por el contexto en el que estamos, ¿no? Porque incluso ahora estoy viendo, ¿no?, que hay determinadas legislaciones donde, bueno, se están avanzando en los proyectos sobre bienestar animal, etcétera, pero no toca ninguna de las prácticas que utilizan los demás animales. O sea, estamos en ese contexto recién, o de reconocer ciertos animales individualmente considerados como sujetos de derecho, y siempre a modo de reflexión digo, contemos cuántos ríos hay sujetos de derecho y cuántos animales hay declarados sujetos de derecho. No vaya a ser cosa que haya más montañas, ríos, lagos, lagunas, bosque declarados sujetos de derecho que seres sintientes, ¿no? Entonces, me parece que hay que empezar a capacitar y hay que educar, y que los recursos podrían estar muy bien dirigidos ahí. ¿Sí? Hoy en día las reformas legales son importantes, sí, son importantes, pero una reforma legal que no vaya acompañada luego de una obediencia hacia el derecho, y medio como que no sé qué tan útil podría llegar a ser. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, me parece que los recursos estarían dirigidos ahí principalmente, Gabriel. No sé si es la respuesta que esperaban, pero yo soy un abanderado de la educación y de la capacitación, ¿no? Me parece que es muy importante. Y la otra pregunta, si me la podrían repetir, porque esa sí me dejó recalculando cómo era. No, es básicamente si consideras que debería haber una distinción entre estos animales que están en riesgo o en algún tipo de peligro o amenaza, o que han tenido algún tipo de afectación histórica, y otros animales. Básicamente, si debería haber clasificaciones entre estos animales, o si consideras que esto es bueno. A ver, uno podría pensar en lo siguiente, ¿no? La sintiencia nos hace seres vulnerables, ¿no? Y pensemos en términos legales. A mayor vulnerabilidad, mayor protección. Entonces, uno podría decir, bueno, hay seres sintientes que están en peores condiciones y que necesitan, a ver, si tenemos seres más vulnerables que otros, no implica agotar todos los recursos ahí, bueno, y los otros quedan ahí totalmente desprotegidos. O sea, se puede atender todos los frentes, pero pensemos en el caso de los seres humanos, ¿sí? Hay seres humanos que están en posición de vulnerabilidad mayor y que necesitan una mayor asistencia y una mayor atención, y eso no significa desconsiderar los intereses de todo el resto. Y me parece que la misma lógica se podría replicar al interior de seres sintientes distintos a los seres humanos, siempre teniendo el norte que es una mayor protección porque son individuos con la capacidad de tener experiencias subjetivas de dolor y de placer que están en contextos desfavorables. No, vamos a proteger más a esto porque hay que mantener el grupo biológico, porque el grupo biológico es importante para mantener el ecosistema, qué sé yo, pues ya no vamos por la tangente del ambientalismo, y ya sabemos que esos caminos hacia dónde conducen en definitiva. Eso es lo que se me ocurre ahora. Ahora, digamos, estoy reflexionando por primera vez alrededor de esta pregunta. Bueno, Gonzalo, muy a mi pesar, pues creo que se nos acabó el tiempo. Fue un programa espectacular, me encantó, y yo sé que a muchas más personas les encantó el programa. Yo quisiera, antes de irnos rápidamente, que han pedido bibliografía o lecturas que puedan ayudar a complementar este tema. A ver si nos das ahí recomendaciones. Sí, siempre para partir de uno y después ustedes van ramificando, que esto es mucho más fácil.
En ese artículo que les decía de materiales para defender los derechos de los animales liminales, que les expliqué cómo fue el origen de la intersección y demás, hay bastante bibliografía que he citado y a la cual digamos, podrían acudir. Mucha de ella está colgada en internet, es decir, es de fácil acceso, Así que podrían ir ahí, que es donde hice, digamos, una recompilación. Obviamente que siempre, a ver, los trabajos académicos son finitos, digamos, o sea, siempre pueden haber textos que hayan quedado afuera, siempre, ¿no? Porque uno cuando escribe un paper tiene una deadline, ¿no? Tiene una fecha límite para entregarlo. Entonces, y aunque no existiera la fecha límite, siempre hay cosas que se escapan porque uno no habla todos los idiomas existentes sobre la faz de la Tierra, ni nada por el estilo. No se puede. Por eso que el primer paso siempre es reconocer, digamos, que es limitado lo que uno conoce y lo que uno conoce lo expone, pero siempre tiene que estar abierto a que otras personas hayan leído cosas diferentes. Entonces, en ese texto, mira, justo lo tengo acá conmigo, es Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales, su último volumen del año 2020, lo van a encontrar ahí, está en internet. Van hacia la parte de la bibliografía y ahí van a encontrar muchas de las cosas que expuse en el encuentro. Yo ahí les compartí el enlace del artículo para que lo descarguen. Ahí está de libre descarga, lo pueden descargar. Es un artículo, como Gonzalo dice, pues casi que súper completo de lo que hemos hablado hoy y muchísimos temas más. Porque pues no los pudimos tratar todos, porque igual no era nuestra idea pues tratarlos todos, pero ahí pueden encontrar, y es un artículo muy al punto del tema que estamos hablando hoy. Yo lo recomiendo mucho, y la bibliografía que también pues que él incorporó ahí. Bueno, Gonzalo, no me quedan sino palabras de admiración. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haberte quedado con nosotros todo este rato. Agradezco muchísimo a todas las personas que estuvieron tan activas. De verdad que lamentamos mucho no haber podido hacer todas las preguntas, pero cuenten con nosotros que las vamos a ir solucionando. A Lucía, a Catalina, a Paula, a Daniela, a Tomoe, a todos los que estuvieron ahí súper pendientes, comentando. Muchísimas gracias por haberse conectado. No se vayan sin por favor darle like a este video, guardarlo y compartirlo con las personas que quieran. Y a partir de en unos cuantos días va a estar disponible como podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, para que lo vayan escuchando mientras vayan en el transporte o en lo que sea, que pues ya saben que fue un programa muy bueno. Y de nuevo, Gonzalo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por haber estado aquí. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. ¿Puedo mandar saludos? Ahí está. No, porque quiero saludar muy especialmente de las personas que hacen, digamos, a mi formación todos los días y que hace muchísimos años trabajando este tema. Yo ni siquiera sabía que existía todo esto, y ellos ya hacía años que estaban trabajando y que son maravillosos. Primero mi formadora por excelencia, que es Silvina Peseta, pero también tengo mi familia antiespecista, no solamente conformada por Silvina, que son gente increíble, a la cual yo admiro profundamente: Pablo Suárez, Alexandra Navarro, María Marta Andreata, Anaí Gabriela González, Micaela Anzoategui, Nuria Cojusner. La verdad es que admiro a todo ese grupo que labura un montón y que, insisto, sin todas esas personas no existiría hoy, Gonzalo, en el podcast de ustedes. Ládralo. Bueno, muchísimas gracias, y ya en diciembre, el último miércoles de diciembre, estaremos precisamente con la doctora Silvina Peseta, a quien yo le envío también mis saludos, mi amor y mi reconocimiento, hablando de las palomas y estos temas relacionados con los animales liminales. Y vuelvo y repito, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, y también aprovecho para agradecer a Cecilia, que nos está ayudando allá en el Twitter, SOS Colombia. Muchísimas gracias por ese apoyo, por esa colaboración, y nos vemos dentro de un mes con otro tema de interés para los que queremos y protegemos a los animales. Muchas gracias. Ládralo. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.